Señores, señoras, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que esta vez me acordé, voy a iniciar recordándoles mi libro, Resurrección, que espero que sea el de ustedes también. Los está esperando en elvillegas.cl/tienda. Como saben, es el final del ciclo que empezó hace un montón de años con Tsunami y termina con esto. Esta es la segunda edición, la primera se fue rápidamente, esta también se está yendo igual de rápido y también está disponible para ustedes la segunda edición de Para no tirarse por la ventana. Así es que ya saben. Hay otros libros míos todavía que quedan rezagos de otras ediciones en el villega.cl/tienda que ustedes pueden adquirir por precios muy rebajados de a uno o en combo. Están agrupados de distintas maneras a su disposición. Echen una miradita ahí. Y antes de ir a mi primer bloque, que son los auspiciadores del programa, el título de este programa, si es que me lo han mantenido, es El Gran Apretón, porque eso es la frase, diría yo, que sintetiza o resumen o anuncia o proclama o advierte lo que viene. Un gran apretón de cinturón, porque se acabó la fiestoca del progresismo infantil, por no decir la partusa, y hay que hacer lo que hacemos los dueños de casa después que los adolescentes han terminado sus fiestas: recoger ceniceros repletos de pucho, tratar de arreglar las quemaduras que hicieron en los sillones, recoger los cristales de los vasos que se les cayeron y rompieron, limpiar por todos lados, recoger basura, recoger plato. Y tenemos que hacer lo mismo. Eso no tiene remedio, dada la situación de la caja fiscal, dada la situación mundial que ha encarecido enormemente el petróleo. Vamos a tocar ese tema con más detalle, etc. Así que, inevitablemente, nos guste o no, viene un gran apretón, lo cual favorece enormemente a la oposición, que se va a agarrar de eso para chillar los eslogans de siempre, como ya veremos. Que esto está atentando contra el bolsillo de los trabajadores. Eso van a decir. El único bolsillo que se favoreció durante su gobierno fue el de ellos. Incluso el presidente de la República, recordarán ustedes, el último mes se embolsicó 3 millones extras de lo mucho que ya gana porque había cumplido con las metas. Entonces, pero van a vociferar eso porque saben que funciona. Nuestro público es bastante ingenuo a menudo, o por lo menos una buena fracción de él, si no, no los habrían elegido, no los defenderían, no los apoyarían, como siguen haciéndolo. Pero en fin, vamos a entrar a esos detalles un poco más adelante acerca de este gran ajuste, gran apretón que viene, absolutamente indispensable y necesario, no hay opción. La opción es que el país quiebre. La opción es que el país caiga en una situación como la que cayó en su momento Argentina. Pero esperamos que eso no ocurra, ¿no es cierto? Así es que vamos ahora a contarles, amigos, que este programa está auspiciado por el método EVE, para que usted elimine esas cosas feas de su cuerpo, como la celulitis, por ejemplo, y otras muchas, con métodos desarrollados para eso. Directamente van al problema. Fueron desarrollados, creados en Corea del Sur, fueron traídos a Chile. El método EVE los imparte en 3 locales: Vitacura, Concón y Los Ángeles. Segundo, Hey, un corredor inmobiliario que entrega la mercancía. Trabajan de lunes a domingo, trabajan todo el día, tienen métodos especiales y además se concentran en pocos encargos. No tienen una carpeta con miles de... Eso no sirve de nada. Se concentran en unos cuantos y van sacando las cosas una por una. Ángel Hey. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación de distintas cosas. Por ejemplo, pintura. Pintar su casa entera o una parte de ella con pintores profesionales. Suelos, parquet. Especialistas en cambiar o modificar el parquet que usted tiene. Mueblistas de cocina especializados. Los muebles de cocina son distintos a los otros muebles por razones obvias. Tiene mueblistas especializados. Tiene arquitectos. Tiene de todo para remodelaciones grandes o pequeñas, medianas, de todos los tamaños. Y es una empresa profesional que está ahí todo el tiempo y que responde a cualquier problema que exista. Bien. Y antes de seguir adelante, además, antes de entrar al programa, quiero decirles que la Unión de Amigos de los Animales necesita su ayuda.
Esta es una organización que ustedes conocen. De vez en cuando he tenido la buena idea, la buena memoria de acordarme de ellos. Debiera acordarme todos los días, pero no sucede nomás. Pero me estoy acordando ahora porque están en una situación bastante difícil, como muchas otras organizaciones. Ellos cuidan a montones de animales, perros, gatos, incluso tienen un chanchito. Y esto cuesta dinero, el alimento, los veterinarios, el local donde están, el personal para mantener todo eso, para cuidar a los animales. Y necesitan apoyo. Si usted quiere apoyarlo, entre el sitio de ellos, UAA, Unión de Amigos de los Animales.cl, y ahí hay manera, está explicado cómo usted se puede hacer socio o puede cooperar todos los meses con una cantidad, 2 lucas, 5 lucas, 10, 20, lo que pueda, para que ellos puedan seguir manteniendo algunas de estas criaturas, algunas de las cuales han pasado la vida y nadie las ha adoptado. Se adoptan muchas, pero hay algunos que nadie las adopta. Pena, qué pena da. Pero ya al final se han convertido en su casa, el lugar. Ayúdenlos a funcionar, ayúdenlos a mantenerse. Unión de Amigos de los Animales, UAA.cl. Bueno, ahora sí entro en materia. ¿Cómo se va a lograr este gran apretón? Bueno, un montón de medidas. Y en esto el gobierno está realmente actuando con mucha velocidad, con mucho sentido de la urgencia, porque el tema es urgente. Desde luego, se requiere un ajuste fiscal. Eso es lo primero. Lo primero es eso. Un ajuste fiscal. Esa es la prioridad. Recuperar el equilibrio fiscal. En este momento, el país, la caja fiscal está prácticamente quebrada. En los últimos 4 años, explican, se produjo un daño muy severo. Venía de atrás, pero con los últimos 4 años fue como el tiro en la nuca. 3 veces en el gobierno anterior, por 3 veces seguidas, no se dio cumplimiento a sus propias metas respecto al equilibrio fiscal. Las metas de ellos, no impuestas por los imperialistas, las metas de ellos. Un exceso de gasto. El año 25 hubo un exceso de gasto por 10.000 millones de dólares. Exceso, o sea, sobre el ingreso. Usted recibe 10 y gastó 20, por así decirlo. Exceso de gasto. ¿A dónde fue a dar esa plata? Una pregunta que habría que hacerse, porque la plata no desaparece, ¿no? La plata va a alguna parte, nunca desaparece. Es como la energía se transforma, no se pierde. Bueno, el dinero se transforma, no se pierde. Va a dar a tal bolsillo, de ahí va a dar a otro, se gasta acá, se va para allá, se va moviendo. Entonces nos gustaría saber a dónde se fueron esos 10.000 millones. Me imagino que una buena parte para pagar a los camaradas que metieron a camionada dentro del aparato fiscal. Otro a las fundaciones, otro a los bolsillos directamente, o sea, robo puro y simple. 10.000 millones de dólares. Entonces, bueno, esto es como en una familia. Usted está ganando, pongámosle, 500 lucas mensuales y resulta que alguien se puso a gastar por 800.000 mensuales, entonces usted tiene que bajar los gastos. No hay otra manera. No hay otra forma. Ni siquiera se puede endeudar porque eso significa pagar intereses y significa que a la próxima vez está peor. Entonces hay que recortar el gasto y aquí viene el apretón. Hay que reducir. Hay varias cosas que van a hacer o muchas cosas que se van a hacer. Combate a los abusos y malas prácticas. No sé cuánto dará eso. Y cuántas malas prácticas van a ser detectadas y van a ser combatidas. Porque las malas prácticas en general, amigos míos, no son simplemente el caso de una persona que metió las manos en un cajón. Son redes de complicidades, de proyectos y de cosas que llevan a malgastos. No es fácil. Malas prácticas en el uso de los recursos públicos. Mejorar la eficacia en el gasto. Bueno, viene siendo lo mismo, al final de cuentas. Y aquí viene lo concreto. Austeridad fiscal, que significa gastar menos en un montón de cosas. Cada ministerio, cada organismo público, subsecretaría, ministerio, servicio público, todo lo que tenga que ver con el Estado, tiene que reducir sus gastos en un 3%. Hay que reducir en el año 26, en este año en curso, 3.000 millones de dólares como sea. 3% de reducción del gasto bruto de todo servicio público. Vamos a más detalle. ¿Cómo? Montones de cosas otra vez que fueron haciendo engordar, llenar de grasa o llenar de gasto en este caso, gastos que no tenía con qué financiarse. Por ejemplo, aquí le doy algunos de los ítems que ha tocado el gobierno.
Revisión de los contratos de servicio como arriendos o aseo, muchos de los cuales fueron hechos a empresas que son de los compañeros y de los camaradas. Acuérdense ustedes, por ejemplo, permítanme un paréntesis, esas fundaciones que recibían miles de millones de pesos para cumplir el servicio de pintar unos muros sucios en alguna ciudad. Obviamente que no era necesaria tanto dinero. Obviamente que ni siquiera pintaron un muro. Esa plata fue a los bolsillos. Bueno, ahí tenemos un ítem. Revisión de contrato de servicio. Abuso en el tema de las licencias médicas, que es súper caro. Es súper caro. Ahí, como lo he dicho en muchos programas, es uno de los índices del grado de sinvergüenzura, deshonestidad que ha llegado no solo tal o cual gobierno, sino que la gran masa ciudadana, lamentablemente, hay que decir las cosas como son. Prácticas deshonestas son de las que más rápido se contagian y se expanden. Temas con el personal, por ejemplo, si alguien se retira porque se jubiló, no inmediatamente buscar un nuevo contrato para llenar ese cupo, arreglárselas con el personal que hay. Detener completamente nuevos concursos y contrataciones, no más contrataciones, no más concursos para comprar, para cambiar los computadores o los sillones, los escritorios. Mucha plata se gasta en esas cosas. Suspender estudios y asesoría, donde ahí tenía una enorme hemorragia de dinero el gobierno anterior, una vez más pagándole a los compadres y a los camaradas. ¿Se acuerdan ustedes este señor del Partido Comunista, un fulano bastante anciano, más como yo o peor, y además yo no soy idiota, que le pagaba no sé cuánto por entregar unos mails al Ministerio de Hacienda, unas asesorías de qué podía dar ese fulano? Bueno, como eso hay muchos casos. Estudio, asesoría. Y esto puede ocurrir también con grupos de derecha, sin duda alguna. Hay que terminar con eso. Después, suscripciones a organismos internacionales. Eso cuesta plata. Las suscripciones no son gratis. Y así sucesivamente. Aquí vamos con más detalle. Cada repartición va a tener que estar respondiendo al gobierno central. Tienen un plazo muy limitado. Van a estar con la dirección de presupuesto encima, viendo lo que están haciendo, recomendando medidas si no se les ocurre ninguna para bajar los gastos. El hecho es que toda repartición tiene que rebajar sus gastos en un 3%, que parece poco, pero 3% de miles y miles de millones de dólares termina siendo plata, bastante. Y estas que dije yo son algunas de las medidas, probablemente van a inventar más. No sé si hay espacio para más, pero va a tener que hacerse, repito, porque no hay opción. Esto no es por gusto, por deseo, por joder a alguien, es por necesidad. Como en su casa. Si usted lo echan de una pega en que ganaba 500, logra con suerte obtener otra en que gana 300, va a tener que bajar sus gastos en 200 lucas nomás, no queda otra. O le van a cortar la luz, el agua, etc. Va a tener que hacerlo. Entonces va a tener que en su casa, para gastar menos en luz, va a tener que desatornillar varias ampolletas. Para gastar menos agua va a tener que, no sé, a lo mejor ducharse menos o más cortas las duchas. Va a tener que tomar medidas. Y el Estado también. En esto el gobierno está muy apurado porque la urgencia es tremenda. Yo creo que igual el gobierno va a tener que endeudarse más a regañadientes para salir adelante los primeros días, porque no hay plata. Estos ahorros no van a funcionar instantáneamente. Se van a tener que implementar. Va a ser lento el proceso. Mientras tanto, hay que cubrir las cosas. Hay que pagar la cuenta de luz. Hay que pagar la cuenta de agua. Alguien me tiene que prestar. Me carga pedir prestado. Voy a tener que devolverle la renta incluso con intereses, pero no tengo alternativa. Eso lo veo venir. No veo que otra medida no va a caer manada del cielo. Entonces, una gran urgencia. También hay una gran urgencia del gobierno, y con buenas razones, en medidas legales. Ahí le presentó urgencia a 20 proyectos que ya estaban algunos de ellos tramitándose, proyectos de ley importantes, y va a presentar, fuera de eso, un paquete de 40 medidas que van a estar presentadas como un solo proyecto de ley. Eso es lo que se llama un proyecto de ley misceláneo, donde hay porque es misceláneo, hay distintas cosas adentro del paquete. Va a tener que legislarse sobre eso. Y ahí se va a encontrar, por supuesto, con una tremenda obstáculo
que es la oposición, que está disponible, está dispuesta, más bien dicho, para oponerse a todo, especialmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, los cabritos chicos tontones que tiene de ayudistas. Esos van a oponerse prácticamente a todo. A todo. Pero hay algo más inmediato que yo creo que va a revelar precisamente en una forma muy, muy inmediata, muy dramática y muy potente la situación, el dilema que enfrenta el gobierno. Por un lado, tener que tomar medidas poderosas, potentes y tremendas y duras para rescatar al país de la quiebra. Y por otra, enfrentarse con una oposición feroz que está dispuesto a todo con tal de hundir al gobierno. Y esto que va a ser como la prueba, que es una cosa que ya está, digamos, encima, es lo que va a ocurrir con el mecanismo de equilibrio o estabilización, más bien dicho, mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, el llamado MEPCO, que es un mecanismo que se implementó hace mucho tiempo, que consiste en tratar de suavizar las oscilaciones en el precio, por ejemplo, del petróleo. Ellos buscan un precio promedio de los últimos X años y aunque el precio del combustible está más alto, ellos subsidian esa diferencia para que, con menos impuestos al combustible, etcétera, para que el gallo que va a la bomba de benzina no tenga que pagar más. Y la idea es que cuando el precio baja por debajo de lo que se había establecido como ese promedio, ahí se mantiene ese promedio igual para lograr recuperar lo que se gastó antes. Es un mecanismo de estabilización que tiene sentido cuando se dan ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Se las voy a decir de inmediato, después de que me haga cargo de mi primer bloque comercial, que lo inicio con Neuromed Lab, que entre otras cosas, un laboratorio chileno, produce esto, Neuro 300, que es un nootrópico. Un nootrópico es un producto que sirve para mantener funcionando sus recursos intelectuales al 100% o cerca de eso. No es que lo va a convertir usted en otra persona, no se va a convertir en Albert Einstein o en Picasso. Simplemente que lo que usted tiene lo va a poder ocupar bien, no va a tener esos momentos de distracción, esas pérdidas de concentración, todas esas cosas que habitualmente a uno lo mantienen por debajo de lo que podría ser. Esto es para mantenerlo usted al tope. Yo lo tomo todos los días, 2 pastillas en la mañana, es lo que se recomienda, y no necesita receta médica, estos son productos naturales. Usted lo puede comprar en Mercado Libre o lo puede comprar en el laboratorio. El otro producto es Neuro 300. Ese no lo uso, pero sé que es muy bueno porque otras personas lo están usando, que sirve para las funciones que ustedes están viendo acá. Sigo con Praderas de Frutillar, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, que está en su segunda fase. Parcelas de 5.000 metros cuadrados, con agua ya instalada, lista para conectar a su casa, electricidad, fibra óptica, y para qué les digo lo lindo que es el paisaje. Ustedes están viendo una foto donde usted se instala en la región de Los Lagos, lo que ve es verdor, árboles, cielos despejados, unas nubes gordas, de repente llueve, de repente sale el sol, precioso, maravilloso, un paraíso, un paraíso. Una de mis parientes tiene una casa por allá, en el sur, en una de estas parcelas, no en esta, de este proyecto, de otro proyecto. Y un día estaba en el baño y por la ventana del baño se asomó a la cabeza un caballo. Díganme que no es maravilloso que le pase eso a uno. Esas cosas pasan ahí nomás. Un caballo que quería mirar, amoroso, amoroso. Además, está a 5 minutos de Frutillar. Si usted necesita ir a comprar carne, hay unas carnicerías increíbles, o ir a un supermercado, o ir a un hospital, o ir al dentista, o ir a comprar cualquier cosa. Bueno, para eso están los supermercados, hay toda clase de negocio, hay un teatro, el Teatro del Lago, que es precioso, y donde hay siempre espectáculos de calidad, no cualquier cosa. Está el lago mismo, donde usted puede irse a bañar, un montón de facilidades y productos y servicios, 5 minutos en auto. En 5 minutos usted sale de su paraíso y va a una ciudad muy agradable donde la gente es muy grata. Yo he estado allá, he convivido, he ido a comprar a la carnicería, al supermercado, me he movido. La gente tiene otro ritmo, es mucho más grato que el ciudadano de Santiago de otra ciudad grande, créanme. Bueno, esto en praderasdefrutillar.cl. Sigo con Oxibiota, el polvito mágico que elimina los olores de una vez por todas, estimados amigos. No sigan recurriendo al truco de echar una fragancia
o echar ácido soda cáustica en el baño. Eso no sirve. La verdad es que os sirve por un ratito nada más. Esto elimina el problema de raíz. Porque usted echando este polvito al agua, en una cacerola, por ejemplo, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y con esas bacterias que usted echa en los lugares donde salen los malos olores o lo vaporiza en lugares donde hay malos olores, se acaban, porque estas bacterias destruyen las que inician la descomposición orgánica, que es la causa del mal olor. Usted va a la raíz del problema, a la causa. La causa. Se acaban los malos olores. Se está usando en muchos restaurantes, debería usarse en todos, en casinos privados y públicos, en todos los lugares donde hay mucho movimiento de materia orgánica, en las casas también, por supuesto. Oxibiota se consigue en el sitio que ustedes están viendo en pantalla. Continúo con Fastmark, la empresa de carga chilena que transporta desde Estados Unidos a Chile y atiende no solo a empresas, grandes cargas, sino a particulares, pequeñas cargas. Con la misma diligencia, con la misma eficiencia. Les recuerdo además que el 25 de este mes, en el Hotel Diego de Almagro, en Antofagasta, a las 4 de la tarde, se celebra un meeting gratuito donde se cuenta a la gente que importa, que son muchos comerciantes, muchos industriales, todo el mundo importa ahora, cómo hacerlo mejor. Si por barco, si por avión, si de tal manera, si de tal otra, los trámites, todo eso que tiene que ver con la mecánica de la importación. Hay que inscribirse en el sitio de ellos, fastmark.cl, porque los cupos son limitados. El hotel tiene un cupo limitado para este meeting. Es gratis, pero el cupo es limitado. Vaya inscribiéndose. 25 de marzo, Diego de Almagro, Hotel Diego de Almagro, Antofagasta, 4 de la tarde. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones que permitían un uso razonable de este mecanismo llamado el MECCO, el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles? Dos condiciones. Primero, oscilaciones más o menos razonables del precio del petróleo dentro de ciertas franjas. Qué sé yo, de 40 subió a 50 o de 50 subió a 65, cosas como esa. Segundo, una caja fiscal normal, con los recursos normales que tiene todo gobierno después de que el gobierno anterior dejó normalmente la caja fiscal provista. Bueno, las dos condiciones desaparecieron, estimados amigos. El petróleo no subió de 40, 50, 60, 70, sino que va en más de 100 el barril y se calcula que puede llegar a cualquier parte. Si continúa el tema del estrecho de Hormuz, que yo creo que se va a resolver, pero mientras tanto las cosas tienen una inercia, puede llegar a 120, 130, 150 dólares el barril. Eso es un alza que no se había visto creo que del año 85 que no se veía. O sea, estamos hablando casi medio siglo que no se veía una cosa así. Esa es la primera condición que desapareció. El alza es demasiado grande. Segundo, el fisco está en la ruina, quebrado, con los cajones vacíos, por las razones que ustedes ya saben. El malgasto del gobierno anterior, que dejaron la caja pelada. Por eso que estas medidas de urgencia que les he mencionado y que ustedes estarán viendo en toda la prensa. No están las dos condiciones. No hay plata. Ni con toda la plata del mundo se podrían además compensar estas alzas tan grandes. Pero además no hay un peso. O como dijo ese personaje que citó ayer la Nicole, no hay un puto peso en caja. Entonces no se puede. Entonces ya inmediatamente la oposición, al ver que el gobierno se presta a hacer algo, yo no sé en qué grado va a hacer algo, pero algo tendrá que hacer. Ya inmediatamente se subieron a los viejos clichés que usan siempre, y entonces apareció una señora que fue candidata a la presidencia a decir que esto afectaría, siempre es la misma frase, el bolsillo de los trabajadores o el bolsillo de las familias. Señora, cuando hay una situación crítica que afecta a todo el país por razones externas además, y por razones internas porque no hay plata, hay que enfrentarla y hay que pagar el costo de una manera o de otra. Si usted, suponiendo que hubiera plata incluso, subsidia la gasolina para que las familias no afecten el bolsillo cuando abra la bomba, le va a afectar por otro lado igual, pues señora. Porque el gobierno está gastando plata que se habría ocupado para otras cosas. El trayecto del costo va a hacer que sea un poco más largo, pero va a ser igual. O alguien va a tener que pagar los costos a los demás, porque aquí esta es otra cosa.
Se dice, esto afecta al bolsillo de los chilenos, pero en el fondo lo que se está diciendo, yo quiero que esto no afecte mi bolsillo, que afecte el del de más allá, que afecte a estos otros, no a mí. Pero lo ponen así en general, los chilenos en general, que no existen los chilenos en general, existen multitud de grupos de intereses distintos. Los chilenos en general les va a afectar el bolsillo. Claro que va a afectar el bolsillo por eso y todo lo demás, por bastante tiempo, por culpa de un gobierno de su gusto, pues señora. Por culpa de un gobierno del cual fue usted parte directa o indirecta, de una sensibilidad, como dicen ahora, política. Quebraron el país, ¿qué quiere que se haga? A ver, ¿cuál es la solución que tiene usted, señora? Empieza a imprimir billetes el Estado, y que entonces generamos una inflación salvaje que va a afectar mucho más directamente el bolsillo de los trabajadores, porque por último, señora, uno puede disminuir un poco los gastos en benzina. Después están, por supuesto, los camioneros también con los ojos y los oídos pendientes, porque también están pensando en sus intereses. Todos están pensando en sus intereses. Este no es el tema del bolsillo de los chilenos, es el tema del bolsillo de los camioneros, es el tema del bolsillo del señor que le gusta andar en auto hasta para ir a la esquina a comprar el pan, el bolsillo de el bolsillo del de más allá, no es el bolsillo de los chilenos. Y todos quieren que otros paguen. Si el gobierno se tiene que ver una inflación, bueno, pero eso será mañana que me llegará el costo de la inflación. Ahora compro la benzina como siempre. Hay una mezcla aquí de egoísmo de muy bajo nivel, de estupidez a todo cachete. Simplemente está en crisis el país, pues. ¿Qué quieren qué? No se puede hacer magia con la plata. Esto es matemática, señora. Es matemática, señores. Es matemática, señores de la oposición. Yo sé que ustedes no saben de eso, no tienen idea de qué es la matemática, pero a lo mejor saben algo de aritmética, sabrán sumar 2 más 2. Esto es sumar 2 más 2. No hay plata y el petróleo subió demasiado. Y sigue subiendo. Ahora, obviamente que el gobierno igual, a pesar de todo, va a tener que considerar eso que llaman, abro comillas otra vez, el bolsillo de los chilenos. Va a tener que considerar eso que llaman también el costo político. Y la oposición va a aprovechar, no va a considerar, sino que va a aprovechar este tema para salir como supuestamente el defensor del bolsillo de los chilenos. Algo va a tener que hacerse. Yo creo como mínimo que va a tener que quizás seguirse subvencionando, aunque sea menos, pero a los camioneros que por último hacen funcionar la economía. Sí. Y recargar más la mata en la benzina, porque usted a lo mejor puede irse en bus, o en bicicleta o caminando. Va a tener que usar menos su auto nomás, o va a tener que usted hacer sus ahorros internos para poder pagar más la benzina, pero no se puede evitar los costos cuando hay costos de por medio. Hay que pagarlo. Así como usted todos los años, todos los días, todas las semanas, todos los meses paga la cuenta del agua y la luz para tener agua y luz. Bueno, hay cosas que hay que pagar. Hay cosas que tienen un costo. Paga esto y deja de pagar lo otro, o deja de darse un gustito para pagar la cuenta y en vez de ir al cine todos los fines de semana va una vez. No queda remedio, no hay remedio. Pero la oposición va a usar esto mañosamente, aprovechando la simpleza de mucha gente que cree que estas cosas son de voluntad del gobierno. O sea, el gobierno por pura mala voluntad no va a abaratar el precio, no va a mantener el precio de la gasolina. Por pura mala voluntad va a perjudicar, vuelvo a usar la frase estúpida, el bolsillo de los chilenos. El bolsillo de las familias, dijo esta señora. Es inviable nomás el asunto. Punto. Esto es como tener gangrena en una pierna. Total. Hay que cortarla. ¿Qué diría usted si alguien dice no se la corten porque entonces va a dejar de utilizar sus zapatillas que le costaron tan caras? Ya no va a poder correr. Claro que no va a poder. Hay que cortarla porque tiene gangrena. Lo otro es que se muera el cuerpo entero. Se muera la persona. Hay que hacerlo. Y va a tener que vender las zapatillas. ¿Qué queréis que le diga? Bueno, permítanme ir, amigos y amigas. Perdona, se me había olvidado que ahora hay que recordarte que existe el sexo femenino como si uno no supiera. Entonces hay que poner el as en todo. Chilenos y chilenas, diputados y diputadas, señoras y señores, amigos y amigas.
Espero que algunos... Bueno, esto se va a ir terminando, estos discursos pelotudos que se instauraron con tanta pasión. Además, acuérdense del principio del gobierno anterior, cuando estaba esta oleada progre, esta oleada woke. Cómo estas cosas eran con una pasión que a menos mal que se ha ido desvaneciendo. Hay que hablar así, no hay que usar esta cuestión. Usted es un facho si no dice amigas también en vez de solamente amigos. Usted es un facho si no dice chilena además de decir chileno. Todo estaba revestido de sexo para estos huevones. Pero en fin, perdonen la expresión señora a la que se molesta cuando digo esta palabra, pero ¿qué otra hay? Más exacta que esa. Tiene una precisión quirúrgica esa palabra. Bien, vamos a mi próximo bloque, amigos, que lo inicio con el Servicio Logístico de Ingeniería Consultores, que es una empresa que usted debiera usar si usted tiene una empresa, todos los años, una vez al año que sea. 2 sería mejor. Pero en fin, una vez al año. Como usted va al centro médico que le hagan el chequeo salud, para que vea cómo están dando la logística. Porque normalmente la logística se desatiende un poco. Si usted está preocupado de algo en la empresa, probablemente sea de los libros de contabilidad, las finanzas, etcétera. Pero el día a día de los camiones que van y vienen con la mercancía, quizás se preocupe usted menos. Y hay hemorragias tremendos, gastos excesivos, pérdidas de mercancía, pérdida de dinero al final. Entonces hay que ver cómo están dando eso, que es lo que hace el Servicio Logístico de Ingeniería Consultores. Revisan, ven lo que está mal, se lo dicen, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal adecuado. ¿Qué mejor? Sigo con conversas numéricas. Amigos, amigas, si usted tiene un hijo, un nieto o algo así, que le va mal en colegio de las matemáticas, que le odia las matemáticas, no por culpa del chico, es por culpa de los métodos de enseñanza. Eso, los profesores, ni siquiera ellos saben matemáticas, no saben enseñar. Los métodos son malos. Entonces, pero la matemática en sí no tiene por sí ser ningún problema. No es una ciencia complicada. Y este señor, el ingeniero de la Chile que desarrolló este método que se entrega en conversas numéricas, encontró una manera de enseñar de otra forma y esos chicos que odian las matemáticas se convierten en amigos, en amantes, incluso las matemáticas, les empieza a ir bien en ese ramo, les cambia la vida, no solo en el colegio, sino para toda la vida. Conversas Numéricas ofrece además otros cursillos interesantes de programación, de preparación para la prueba de selección universitaria, todo. Conversas Numéricas, pónganse en contacto. Sigo con compreoro.com, donde ya sabéis, amigos míos, usted puede comprar. Aquí está dentro de esta bolsita, la voy a sacar ahora, si es que mis dedos me sirven, porque mi torpeza manual, aquí está, miren. He aquí un lingote de 1 onza de plata prácticamente pura, más del 99% de pureza certificado por la Católica. Y en otra bolsita, que esta vez sí que no la voy a mostrar porque ya con esta ya tengo problemas severos, ustedes ven, de aprendizaje. Encuentran un lingote chiquitito de oro, 1/4 de onza, y con estos pequeños lingotes usted está haciendo una inversión, no solamente una póliza de seguro, es una inversión, estimados amigos, porque ha subido increíble la plata y el oro, y siguen subiendo. Entonces, es la mejor inversión del momento. Punto. Compreoro.com. Y termino este bloque, alergia, con flamencas.cl, donde usted puede ubicar a artistas de este arte maravilloso para que le amenicen una función en su casa, por ejemplo, en el jardín de su casa o en un local público que usted haya arrendado para una festividad, un festejo familiar, un cumpleaños. Por ejemplo, han estado en varios cumpleaños. Una boda. No sé si un bautizo también hay fiestas, pero puede ser. O una reunión de los primos, de la familia. En mi familia hay como 500 primos y se juntan una vez al año y hacen unas comilonas increíbles. Bueno, todo eso, estimados amigos, están disponibles. Están disponibles para eventos corporativos también, para algún restaurante que quiera tener un número. Ellos normalmente actúan los flamenquistas en Casa del Jamón, pero pueden estar en otros también. En fin, están a su disposición en flamencas.cl. Ellos y ellas, el equipo, el tablado, el equipo de amplificación, todo. Usted no tiene que preocuparse de nada. Los contrata simplemente tal hora, tal día y Liz Taylor. Ya. A propósito de leyes y cosas por el estilo, en las cuales el gobierno está mostrando una gran urgencia, en armonía con su concepto de que este país está en un estado de emergencia, que lo está, por mucho que lo nieguen,
los señores que se fueron y que siguen vociferando. Y a propósito de vociferaciones, abro un paréntesis. Hubo una operación policial en que se capturaron más de 2.900 personajes que eran o fugitivos o, qué sé yo, delincuentes. Un gran operativo. Se hizo al otro día, poco menos, que llegó el gobierno, que llegó a la moneda Cast. Yo no veo qué se podría reprochar de que se metan a la cárcel, se metan a la justicia a 2.900 delincuentes. Pero no podía quedarse callado el señor Elizalde. No le bastó con todas las cosas que decía, que me causaban tanta risa cuando estaba en la moneda. Cree que es insuficiente. ¡Insuficiente! ¡Tengo que decir más hueva! Entonces salió a decir, no, esto no es novedad, no es novedad. Tratando de minimizar, está bien, pero no es novedad. O sea, no podía decir que era malo capturar a 2.900, porque ni siquiera Elizalde llegaría a ese extremo. Pero trató de minimizarlo. No, si esto se ha hecho antes. Bueno, no importa si se ha hecho antes. Sí, efectivamente se ha hecho antes. Incluso en el gobierno de Boric hubo varias operaciones. Una se llamaba Fortaleza, creo. No sé si otra. Hubo una o dos o tres. Y también se capturó muchos delincuentes y se captaron armas y autos, por supuesto que se hizo. Claro. Pero lo interesante es que este gobierno lo haya hecho de inmediato. No al final de un proceso, después de estar de brazos cruzados por largos años y esperando que se juntara la presión del público para finalmente tomar acción, que eso fue lo que ocurrió con las operaciones policiales del gobierno de Boric. Se hicieron algunas, pero tardíamente y por presión. De hecho, hasta indultó delincuente el señor Boric. No como Kast, que no quiere indultar delincuentes, quiere indultar a gente que salió a combatir a los delincuentes y que le cayó una horda encima de gente de los derechos humanos y que luego fueron llevados a las cortes donde jueces que son más activistas que jueces o que estaban atemorizados por la onda que reinaba en ese momento, la onda psicológica y política, llevaron a algunos, incluso un conscripto de 19 años que simplemente cumplió orden, 10 años de cárcel o más. Eso es muy distinto, esos indultos, a indultar a unos patanes, delincuentes, con prontuario. ¿No es cierto? Bueno, cierro el paréntesis. No le gustó. O sea, le pareció que no era original Elizalde. ¿Por qué no te callas, Elizalde? Vuelvo a lo de los proyectos. Aparte de todos estos proyectos a los cuales les puse urgencia y al paquete que va a presentar en esta ley miscelánea con 40 medidas o 30 o lo que sea, pero un montón de medidas que se van a traducir en las acciones que les dije que tienen que ocurrir forzosamente dentro de toda repartición pública con plazos bien acotados y con el gobierno central y la dirección de presupuesto arriba del hombro a los tipos para que cumplan. En ese aspecto, en el ámbito legal, retiró un proyecto el gobierno. Un proyecto que era uno de los proyectos mascota, supuestamente, ahora otra vez las famosas comillas, una conquista de los trabajadores. El proyecto de la negociación ramal. O sea, de que, por ejemplo, todas las empresas del mismo rubro tenían que negociar a la par, en las mismas condiciones. O sea, si usted tenía una fábrica de zapatos voy a ponerlo como ejemplo, yo no sé si quedan fábricas de zapatos en Chile ya con la competencia china, pero supongamos. Yo conocí fábricas chiquititas que estaban en un barrio donde antes vivía. Fábricas donde habían 3, 4 personas haciendo zapatos para las tiendas elegantes del centro de Santiago de esa época. Y hay otras fábricas más grandes, estaba Bata, qué sé yo. Condiciones completamente distintas, laborales, financieras y de todo tipo, pero el gobierno de Boric, estos genios resplandecientes, pretendían imponer eso que llamaron la negociación ramal. O sea, la fábrica de zapatos con 3 operarios y la Bata iban a funcionar, iban a negociar en las mismas condiciones. La cual es la estupidez más grande que hay. ¿Por qué lo querían? Porque le daba más fuerza a los sindicatos, que por supuesto ya están reclamando. El sindicato, cualquier sindicato o grupo sindicato es un grupo de interés como cualquier otro. Los sindicatos quieren tener más poder. Los dirigentes sindicales quieren tener más poder. Quieren tener más dinero en caja para sus bolsillos, desde luego. Quieren tener más presencia política y pública. Quieren ser, como lo llaman, actores sociales. A ellos les convendría que todo el país estuviera sindicalizado. Que hubiera un sindicato único de todos los chilenos. Una cosa así. Bueno, no. Tapa. Retiró del trámite que ya se había iniciado. Había pasado por las comisiones. Retiró el proyecto y no hay un proyecto de ramal
por lo menos mientras dure este gobierno. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué hay de común entre una pyme de 4 operarios que fabrica zapatos y una fábrica con 5.000 operarios que fabrica zapatos? ¿Qué hay de común entre un herrero que él y su hijo trabajan en los fierros y una siderúrgica? Vayan diciéndome ustedes cuál es el punto común, como para que haya una negociación ramal. Negociaciones que pueden permitir en algunos momentos a las grandes empresas que tienen espalda financiera resistir la carga que les pueda imponer, digamos, esa negociación, pero no los pequeños. En una pyme, usted le sube el sueldo a un empleado o lo obligan a subir el sueldo y usted no puede seguir funcionando. Punto. O no tiene usted ya interés porque simplemente se queda ras. Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para pagarle el sueldo a esta otra persona? ¿Y yo qué? Así es la cuestión, pues. Por eso que la negociación ramal era un absurdo. Por eso que ha sido retirada. Pero ustedes ya se imaginan lo que van a vociferar desde la izquierda. El gobierno de los gerentes, el gobierno de los ricos, de los empresarios. Y otra noticia económica interesante que también tiene que ver con las leyes, pero no con la acción de este gobierno, es que la Corte de Apelaciones, debido a un recurso de casación que presentó a propósito del sindicato, un sindicato de pescadores, suspendió la suspensión de las actividades del famoso proyecto Dominga. El famoso proyecto Dominga, al cual el gobierno anterior se obstinó de todas las maneras posibles habidas y por haber por pararlo y por destruirlo como proyecto. Un proyecto de 3.000 millones de dólares que iba a beneficiar a estos pescadores, no sé de qué manera, pero lo iban a beneficiar, por algo dijeron el dirigente sindical de ese sindicato que presentó el recurso, que fue aceptado, dijo, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando? ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando empleo? ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando actividad económica? Entonces ahora todo queda en manos de la Corte Suprema. Es la última palabra. Después yo no veo qué otra corte, a lo mejor tendría que ir a la Corte Celestial, los señores de los talibanes en medio ambiente, no sé a qué corte podrían recurrir después, a la Corte Internacional de la Haya a lo mejor, una de esas. Así que todo ahora está en manos de la Suprema, ellos tienen que resolver. Los pescadores dijeron, esto ya está resuelto, si la Corte en su momento ya Dominga cumplió con las cosas que se le pidieron, miles de cosas que se le pidieron, e incluso la Corte en su momento dijo, sí, adelante con el proyecto, luego el gobierno siguió hueveando, perdone señora la expresión, pero es la más exacta que encontré en este momento. Ahora eso está en manos de la Suprema. Bueno, como ustedes están viendo, amigos míos, estamos frente a un gobierno que apretó el acelerador a fondo desde el primer segundo que estuvo en la moneda y que va a usar todos los recursos habidos y por haber para rescatar a este país de la pendiente en que se encontraba. En algunos casos va a tener que ir al Congreso, donde se va a topar con la oposición feroz del Partido Comunista, del Frente Amplio y probablemente de algunos otros sectores. Pero se va a encontrar con un oficialismo ahora mucho más fuerte en las cámaras y que yo espero que cuente y creo que va a contar con votos favorables de ese grupo que la izquierda cree que puede tener en su bolsillo todo el tiempo, que es el PDG, el Partido de la Gente, con sus 14 votos. No va a ser así, afortunadamente. No va a ser así. No van a estar haciendo de lacayos del Partido Comunista. No van a estar tratando de empatar los grititos del Frente Amplio. Algunos de ellos sí, pero no los 14. Y con la mitad de esos 14, los proyectos del gobierno pueden salir adelante. Fuera de eso, creo que va a haber gente de eso que llaman el socialismo democrático, que tampoco se van a convertir en lacayos del Partido Comunista. Nada de eso. Ese sector tiene un proyecto propio ahora, que es recrear una izquierda de centro razonable, capaz de negociar y capaz de mirar los intereses del país y no los intereses del pleno del Partido Comunista, del Soviet Supremo, como decían. Ellos siguen pensando en esos términos soviéticos, aunque ya no existe la Unión Soviética. No van a contar con tanto apoyo como ellos creen en el Congreso para obstaculizarlo todo. Van a ser
una oposición lo más furiosa posible, van a hablar de unidad, van a vender la pomada como sea para tratar de convencer al PDG, a los socialistas, a los demócratas cristianos y a todos estos partidos y movimientos que tienen gente en el Congreso, van a tratar de convencerlos de que se unan en la tarea de demoler al gobierno. ¿Demolerlo para qué? Para volver ellos a la tarea de demoler el país, que es una tarea más importante parece. Convertirlo en otra Venezuela, en otra Cuba. Y a propósito de Cuba, ya voy a ir a eso. No van a contar con ese apoyo. Entonces van a hacer otras cosas, van a correr el amok. Yo les incito a los que no saben qué es lo que es esto de correr el amok. A-M-O-K. Amok. Es un síndrome psicológico muy interesante y curioso que ustedes pueden ver una definición en Wikipedia. Van a caer en la locura, en la violencia, en la idiotez total porque están enfurecidos, están resentidos. Uno lo ve incluso a reacción de individuos comunes y corrientes, de la calle, que antes se sentían más o menos tranquilos porque estaban en el gobierno y despectivos de nosotros los fascistas, ahora están enfurecidos, están llenos de rabia y quieren hacer daño. Pero no les va a resultar. Van contra el viento de la historia en este momento. Lo tuvieron favorable en su momento, hace 5 o 6 años, llegaron al gobierno, todo el mundo andaba los tarados tocando la bocina, que la revolución, que el ojo en blanco, que el progresismo. Bueno, ya el país, o por lo menos parte del país, se curó de esa enfermedad. Así que van contra la corriente y van a fracasar. Por eso, insisto y vuelvo al punto, el socialismo democrático se da cuenta de eso, a pesar de Paula Boano y otros, se da cuenta de eso y van a tener, yo no digo una actitud de alianza con la derecha, no, claro que no, van a querer mantener su identidad, pero va a ser una identidad propia, no van a tampoco sumarse al PC. Acuérdense de lo que les digo, la primera votación importante, vean ustedes cómo va a votar el PDG. No van a votar en bloque con la izquierda, no va a ocurrir, porque van a ver los proyectos y van a decir, bueno, si esto es razonable, lo que les parezca razonable, obviamente, yo no digo que les va a parecer todo razonable, lo que les parezca razonable les va a parecer razonable. ¿Y qué hay contra las razones, díganme ustedes? Salvo la obstinación, el odio y el fastidio. ¿Por qué tendrían que compartir los del PDG? El odio y el fastidio del PC y del Frente Amplio. No tienen por qué. De hecho, incluso les perjudicaría, desde el punto de vista incluso práctico, egoísta, los perjudicaría enormemente. La gente que votó por ello no votó para que se aliaran con el Partido Comunista. Votó por otra cosa. No tengo muy claro qué otra cosa, pero sé que no es esa cosa. No es el PC, no es la oposición feroz, no es la oposición total, obstinada, rabiosa, odiosa. No. Y voy a ir después a Cuba, pero antes de eso les quiero recordar Controller, una empresa, estimados amigos, que lleva a cabo un estudio contable completo, total y perfecto de cómo está llevando usted a cabo su contabilidad, de cómo usted está pagando impuestos y optimiza su pago de impuestos. Optimiza significa pagar lo que hay que pagar, no más, pero tampoco menos, para no tener problemas con impuestos internos. Tienen 20 años de experiencia además en arreglar, en mejorar los procesos administrativos de las empresas. Han estado trabajando años con multinacionales que han confiado en ellos y tienen una vocación muy especial enfocada en el mundo de las pymes, pequeñas empresas que no tienen espalda financiera, que no tienen un departamento jurídico completo, que no tienen una gerencia de finanzas, que viven al día y que necesitan, por lo tanto, asesoría para hacer bien las cosas, para no equivocarse, para no cometer errores que una pyme no puede resistir. Las pymes no resisten ni un solo error, se desploman. Hay que hacer las cosas bien todos los días. Aquí está, entonces, Controller. Sigo con La Bollería, amigos, una empresa de banquetería que está operando en Santiago. Tengo el gusto de conocer a la dueña, la Roma, que fue compañera de colegio de mis chicas. Siempre le gustó a ella el tema del servicio, de la cocina exquisito, y ahora, después de otras peripecias laborales, tiene su empresa de banquetería, La Bollería, que está a disposición de ustedes para darles un banquete, pero como para que... Así. Realmente, se lo doy garantizado. Los banquetes de La Bollería de no es amiga mía, yo soy el papá de mis niñas y mis niñas eran las amigas, pero la conozco. De la Roma. Bollería, La Bollería. Pónganse en contacto, Instagram, @labolleríapirque. Y amigos, el ajedrez los está esperando. En abril parten un montón de cursos para novatos, para principiantes, para jugadores avanzados, para niños, para adultos, para ancianos,
para todo el mundo, online, solo 25 lucas mensuales. Y a propósito del ajedrez, que es tan bueno, estimados amigos, para desarrollar y fortalecer procesos cognitivos y modos de pensar y de funcionar en el mundo, no solamente pensar, sino que de carácter, fortalecer el carácter, saber afrontar, digamos, las dificultades, en este caso en un tablero, pero también en la vida, cómo enfrentarlas, pateando el tablero o buscando una solución, profundizando más el análisis. Eso es. Bueno, qué bueno sería que hubiera un plan nacional de ajedrez en este país, que cuesta muy poca plata. El ajedrez es algo que barato. Un tablero, unas piezas, un profesor y eso es todo. Usted con unos pocos millones de pesos, el Estado podría llevar a cabo un proyecto nacional de ajedrez para los niños que además los sacaría de muchas prácticas nefastas. La práctica de la pereza mental, la práctica de estar viendo cualquier porquería en la internet, la práctica de estar pegado, ya una enfermedad, esto de estar pegado a una pantalla, al TikTok, a la cacha de la espada. Creo que la Organización Mundial de la Salud la considera una pandemia mundial. Bueno, por unos pocos pesos sería una tremenda inversión educativa. Una tremenda inversión. Cambiar, modificar, mejorar la mente de cientos de miles de niños es una inversión maravillosa. Espero que a alguien en educación se les ocurra esto en masa. No se trata simplemente de que en un colegio X, como ocurre en muchos colegios que tienen un profesor de ajedrez y los chicos les va mejor en todo, ¿eh? Mejoras en matemática, por ejemplo. El ajedrez está muy vinculado a las matemáticas. Yo diría, el ajedrez es matemática en cierto sentido. Bueno, si esto fuera nacional, si esto fuera un programa nacional como son, no sé, por el curso de aprender a hablar, aprender, digamos, a escribir, a leer y escribir. Por Dios, que los cambios se verían, algunos muy rápidamente. El chico, en vez de estar tonteando, viendo porquería en la televisión o siguiendo idioteces en TikTok, estaría desarrollando su mate mientras juega. Le iría mucho mejor en el colegio. O sea, se producen mejoras cognitivas masivas en los individuos y en los colectivos. Una de las cosas buenas que habían en la Unión Soviética era eso. Y una de las cosas buenas que había, no sé si sigue habiendo, ahora están tan jodidos, en Cuba, era eso. El ajedrez masivo. Es muy bueno. Ojalá que a alguien se le ocurra en la educación. Y ya que estamos en Cuba, les cuento que están realmente muy jodidos, como les dije el otro día en un programa, están al borde del abismo, están sin nada, no tienen energía. Los cortes de luz son todos los días y abarcan entre el 60 y el 70% del país. Un día le toca una parte del país, más de la mitad, al otro día le toca la otra mitad, la otra más de la mitad, digamos. Están jodidos, no hay pega, no hay labor, los hoteles no llegan turistas, están vacíos, por lo tanto no hay trabajo. Están al borde del desastre y por eso que el señor Díaz-Canel ha tenido que hablar de que están en diálogos con Estados Unidos. Ahora, a lo mejor Estados Unidos, el señor Trump, está pidiendo demasiado. Está pidiendo que caigan de rodillas y se rindan. Eso no va a ocurrir. Pero pueden haber otras cosas intermedias que mejoren. Yo estoy pensando en la vida de los cubanos, no estoy pensando en la vida del régimen cubano, en la persistencia del Partido Comunista. Ojalá que no persista el Partido Comunista en Cuba. Allí donde existe el Partido Comunista, los países están en la ruina, o caen en la ruina. Eso está visto. Cayó en la ruina todo el mundo socialista para empezar a hablar. Y en China no cayeron en la ruina, sino que hasta crecieron porque terminaron con el comunismo en la economía, por lo menos. ¿Qué va a pasar en Cuba? Bueno, dijo Trump, tiene la boca bien grande Trump, ¿no? Dijo, bueno, esto lo hacemos amistosamente o de una manera un poco más hostil. No sé qué quiere decir con hostil, que va a invadir Cuba ahora. No le resultaría mucho, créanme que ahí sí que los cubanos, incluso los enemigos del régimen, no aguantarían eso. Pero sí, los cubanos lo que tampoco quieren es seguir aguantando al Partido Comunista, seguir aguantando la pobreza, seguir aguantando la miseria, seguir aguantando que no hay electricidad, no hay luz, no hay agua, no hay pega, no hay nada. Que hay que hacer cola para que le den a uno una ración de arroz por la quincena. No puede ser. No puede ser nomás. Así que algo tendrá que romperse por algún lado. No sé qué, algo va a pasar este año con Cuba importante. No sé si será más o menos como lo de Venezuela, seguramente va a ser distinto, pero algo importante va a pasar con Cuba. Así es. Así es que eso. Y nada más, estimados amigos, se acaba el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Mañana jueves estaremos con Nicole Rodríguez y seguramente ahí le pondremos ahí más tinca, que a ella le gusta más que a mí, el tema político, seguramente. Está más informada que yo también en esas cosas. Bueno, pero espero no haberlos decepcionado demasiado hoy día. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.